Como respuesta a esta situación que se presentó en el Hospital Clínico de Caracas, el ministro de Relaciones Interiores lo decía, el doctor Olivares, el ministro Rodríguez Torres anunció la creación del Servicio de Seguridad Hospitalaria de la Policía Nacional Bolivariana para proteger la vida de médicos, de pacientes. Pero para ahondar en esto del tema de la seguridad, quiero saludar a Javier Mallorca. Él es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Javier, bienvenido a NTN 24, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿pueden ser custodiados todos los hospitales en Venezuela? Es decir, habiendo déficit de policías a nivel nacional, ¿cómo hacer para conformar este nuevo cuerpo de vigilancia que se anuncia? Bienvenido. Desde luego, Idania, muchas gracias. Por supuesto que se puede custodiar los hospitales. Estamos en un gobierno que centraliza el poder armado, que no cede funciones de ningún tipo, que no coordina incluso con las policías regionales o municipales. Mucho menos podría hacerlo entonces con cuerpos privados, que quizá en el caso específico de los hospitales podrían contribuir en buena medida en su custodia. Pero en todo caso, la creación de la brigada hospitalaria que anunció el ministro Rodríguez Torres a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, eso está ya en la función, en las atribuciones de este cuerpo policial. ¿Qué van a hacer en este caso? Van a tomar funcionarios de otros servicios, probablemente patrullaje vehicular o custodia diplomática, y los van a encaminar para apostarlos en las puertas de los centros de salud. Hay que hacer una distinción, Idania, con respecto a los hospitales públicos que están en áreas que no están regidas por el principio de autonomía y aquellos como el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, que sí están en este tipo de espacios. Esto impone una característica especialísima a esos hospitales. Por eso es que ciertos bandas de ampones que están, por ejemplo, en el caso del Hospital Clínico, que viven en la Cota 905, que viven en el Valle, prefieren ir ahí y no a otros hospitales donde sí hay funcionarios apostados. Entonces, desde luego, lo ven como una especie de isla de impunidad. Sí. Ahora, fíjate una cosa, Javier, el ministro de alguna manera quiso por lo menos dejar sobre la mesa que en el caso del Hospital Clínico, que es particular, y me gustaría explicarle a nuestra teleaudiencia, porque el Hospital Clínico Universitario en Caracas, en la capital de Venezuela, opera dentro de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Y de alguna manera el ministro de Interior, Justicia y Paz decía que esto había ocurrido por la tan cacareada autonomía universitaria que impedía a las fuerzas policiales custodiar este hospital. ¿Tiene esto algo que ver? Bueno, allí hay dos milicianos apostados en la entrada a pesar de la autonomía universitaria. Hay algo que no podemos omitir. Hay una situación de enfrentamiento entre las autoridades del Hospital Clínico, que son designadas por el Ministerio de la Salud, y las autoridades propiamente dicho de la universidad, del campus, donde este hospital opera. Entonces, esa ausencia de entendimiento ha impedido coordinar acciones para hacer que la delincuencia que nos azota a todos en todas partes de la ciudad sea menor allí. Porque tampoco vamos a estar diciendo que es que las cosas allí ocurren de una manera distinta. Lo que pasa es que allí se intentaron aplicar algunas medidas para el control de acceso, especialmente las entradas que están por el lado sur, por decirle de esto de alguna manera a tu público, que son las entradas de los símbolos, las tres gracias. Allí se intentó colocar unos controles de acceso por parte de la autoridad universitaria y unas personas ligadas al oficialismo accionaron ante el Tribunal Supremo para impedir que esta medida fuese ejecutada y tuvieron éxito. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que además de eso,
los antisociales operan la ausencia de policías, aprovechan la ausencia de policías en el sector que está en Los Símbolos, en la avenida Roosevelt, para llegar directo hasta el Hospital Clínico Universitario y sanar sus heridas en caso de que haya habido algún enfrentamiento entre bandas. Claro. Pero además de esto, los alumnos que están entre la salida del hospital, es decir, aquellos que estudian, por ejemplo, en odontología, en farmacia y algunos de ellos incluso hasta en la escuela de administración, son víctimas permanentes de los hechos delictivos y de las bandas que operan en ese trecho que no tiene más de 200 metros, Idania. Claro. Bueno, y ha sido la comunidad universitaria víctima de los ataques de los llamados colectivos armados en Venezuela cuando se produce algún tipo de protesta, precisamente porque la universidad no ha podido tener este control de acceso en todas sus entradas. Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Javier, y tiene que ver con... Esto ocurrió, digamos, en el Hospital Clínico, y entonces se habla de esta policía que custodia los centros hospitalarios. La pregunta es, ¿qué pasa con los centros comerciales, con los cines, con los estacionamientos, donde a diario se cometen delitos en Venezuela? ¿Van a crear policías especializadas para cada área? Sí, la crisis por ausencia de policías, por deficiencias en la prestación de un servicio con los estándares que el propio gobierno asumió, es tremenda, especialmente en Caracas. Si usted multiplica el número de policías por 3, todavía haría falta un poco de pie de fuerza adicional. Es por eso que la seguridad en Caracas y en principales ciudades del país está militarizada. Esa es la explicación. Y muy probablemente aquí terminen colocando a más milicianos de los que ya había, y algunos apostamientos de parte de la Policía Nacional Bolivariana. Pero antes de que esta crisis se planteara en el Hospital Clínico Universitario, ya hubo varias jornadas de protesta dentro de la universidad por parte de toda la comunidad que exigía simplemente la colocación y el cumplimiento del compromiso asumido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en cuanto a los apostamientos policiales en las entradas de la universidad. Esto no se hizo. Entonces, bueno, ocurren estas cosas, especialmente los fines de semana, que es cuando las guardias en la calle, es decir, en las que transitamos todos los ciudadanos, están más mermadas. Bueno, quiero darle las gracias a Javier Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, por compartir con nosotros estos minutos en NTN. Un placer. Gracias.